Seguimos con más de Noticias Globovisión Salud. Hoy nos acompaña la doctora Carolina Mendoza, médico ginecólogo especialista en fertilidad. Vamos a hablar sobre la importancia de la consulta ginecológica por lo menos una vez al año, y ya que estamos comenzando este año, también es importante tomar esto en cuenta y tener una fecha particular para acudir al especialista y que no se nos olvide. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Muchísimas gracias también por tu invitación, como siempre. Gracias por estar con nosotros. Hablemos sobre la importancia. Veíamos, bueno, unas edades promedio, 13, 15 años, pero incluso hay niñas, hay adolescentes que comienzan a desarrollarse un poco más temprano. Además, ven su primera menstruación un poco antes. Al momento de la primera menstruación, ¿realmente debemos llevar a la niña al ginecólogo? Fíjate, nosotros tenemos unas edades y unos grupos etarios para dividir. Cuando tenemos las pediátricas, por supuesto. Después, los promedios más o menos de la venezolana, según el proyecto Venezuela, que son los estudios que tenemos para saber cuándo es que la mujer venezolana empieza a menstruar, es a partir de los 9 años y es normal hasta los 16, ¿ok? Esos son más o menos los promedios. Eso depende, por supuesto, de la edad materna también, de la parte genética, y tiene muchos componentes. Hoy en día, con tantos alimentos procesados también que tienen muchas hormonas, pues se nos está adelantando un poco más esta etapa de las chicas. Hay una etapa que es la etapa de adolescencia, ¿ok? Que eso ya le incumbe al ginecólogo de adolescentes, ¿ok? Que es el infanto juvenil. El infanto juvenil se encarga de esa etapa de cambios y aceleramientos de todo lo que es el sistema reproductivo. Y a partir de los 16 años ya comenzamos con el ginecólogo. A veces nosotros los ginecólogos, cuando son unos flujitos o son algo, pues intervenimos también porque, bueno, también estamos capacitados para poder llevar este tipo de casos. Las mamás a veces creen que como las niñas no han tenido relaciones, no hay que llevarlas al médico, y esta es la etapa donde ellas quedan totalmente desabastecidas porque las mamás no las llevan y creen que todos los flujitos que pasan tienen que ser por algún tipo de relación sexual, y a veces es simplemente por hábitos que podemos conversar de repente en un ratico. Claro, esto es importante tomarlo en cuenta, y comenzaba desde la niña, la adolescente, hasta llegar a la etapa adulta, porque es importante la consulta ginecológica en todas las etapas de la vida y más cuando comenzamos el desarrollo. Por eso es que es fundamental que tomemos esto en cuenta, y a pesar de que esto lo lleva el infanto juvenil, darle esta información que es fundamental. Y toca un punto muy importante, que no todo flujo vaginal es por relaciones sexuales, y más cuando esta niña todavía no ha tenido su primer acercamiento o encuentro de este tipo. Entonces hay que tomar esto en cuenta y ser también más consciente de cómo les hablamos y tratamos a esta adolescente que está en pleno desarrollo. Es así. Algunos consejos, por ejemplo, que le podemos dar a las niñas para evitar estos tipos de flujo. En estas etapas empiezan a colocarse ropa interior tipo hilo. ¿Okay? Siempre la ropa interior tipo hilo va a tener contacto con la parte anal, entonces cada vez que nos sentamos y nos paramos, ese hilo va para adelante y para atrás. Si vemos esos hilos al final de la tarde, nos damos cuenta que esos hilos están todos húmedos en la parte de atrás. Así que estos no son tan buenos, y menos estas etapas que ellas no se saben cómo limpiar muy bien. Siempre explicarles que deben limpiarse de adelante hacia atrás. Todavía yo tengo gente ya grande que cuando tú le estás explicando te dice, no, mira, yo me limpio de atrás hacia adelante. Tienes razón, porque es mucho más fácil. Y arrastran todas esas bacterias. Y arrastra todo eso, porque a pesar de que no lo veamos en el papel, pero sí podemos observar en estudios donde se arrastra parte de las heces y se pueden infectar con cositas que van en la cola, por ejemplo con la Escherichia coli. Entonces a veces tenemos o enteropatógenos que son parte de la parte rectal y pasan hacia adelante. Lavarse con un buen jabón es importante, un jabón que sea neutro, un jabón que no tenga color, olor ni sabor, ¿ok? Porque es muy importante. A veces vemos esos productos que vienen, que sí, de caléndula, de manzanilla, de jazmín. Ese tipo de productos no los debemos utilizar. Es importante. Ellas tienen que tener su jabón, igual que nosotras, tienen que tener su jabón especial para la parte vaginal, que tenga un pH que sea neutro, ¿ok? O más hacia la alcalinidad, porque la parte ácida es la que va a provocar mayor cantidad de manto a nivel de la vagina. Lo otro es no utilizar toallitas interdiarias. A veces las pacientes empiezan a utilizar toallitas interdiarias porque no quieren que ese flujo les llegue a la ropa interior y la manche.
Si usted tiene un flujo donde ya sea adolescente o grande y está manchando su ropa interior, ahí hay que atacarlo porque hay que buscar qué bacterias hay o si hay algún tipo de hongo que también esté por allí. Claro, porque durante el mes podemos tener diferentes cambios de color de flujo porque estamos cercanos o A la ovulación. finalizando la menstruación, entonces ahí podría haber algún cambio. Cada una de nosotros también vamos viendo cómo se comporta nuestro cuerpo. Hay mujeres que no notan los cambios de color en el flujo, pero sí cambia, por ejemplo, la textura y la viscosidad. Sí, la viscosidad es muy importante porque nos alerta más o menos de que la paciente está ovulando, ¿ok? Cuando vemos que agarramos el moco y lo podemos extender y puede pasar más de 7 centímetros o de 5,5, ya eso es más o menos una etapa que está. Pero también depende de los cambios hormonales, así que no es tan fidedigno, no nos podemos llevar por eso, porque no tiene una alta sensibilidad ni especificidad. Pero sí es importante, lo que no debe tener es color. No puede tener un color blanco, no puede ser cremoso, tipo leche cortada, no debe ser grumoso, porque ahí ya estamos hablando de algún tipo de hongo. Y eso por lo general, si lo vas dejando, a veces tú le preguntas a la paciente, ¿cómo está tu flujo? Y me dice, no, yo tengo toda la vida he tenido flujo, doctor. Y eso no puede ser. Nosotros tenemos que hacer cultivo y buscar bacterias que sean también del área de ETS, que son muy comunes, como Clamidia, Uroplasma y Mycoplasma, y hacer un cultivo también para los patógenos normales. Por supuesto, doctora. Entonces vemos la importancia de la visita a la edad que comencemos el proceso del desarrollo hasta también que lleguemos incluso a la etapa menopáusica y posterior a la menopausia también hay que visitar al ginecólogo. O sea, esto es un matrimonio de por vida, ¿no? Sí, así es, porque es que todas las etapas tenemos vida reproductiva. Las pacientes tienen que entender que las consultas y los controles ginecológicos, ¿por qué tienen que ser anuales? La gente, a veces de repente llegan las pacientes con virus de papiloma humano, que se lo acaba de ver recientemente, y te dicen, doctora, pero ¿por qué si yo he venido a todos mis controles todos los años? Siempre les digo, el virus, por ejemplo, tiene una latencia hasta de 30 años para atrás. Usted puede haber tenido relaciones sexuales con cualquier pareja de 30 años para atrás y hoy en día comenzar a tener alguna lesión y el año pasado no haberla tenido. Entonces, por eso es que tenemos que revisar todos los años. Y ahorita, el año pasado que vimos que era el mes de octubre, todos los octubres tenemos el mes de el mes de la concientización del cáncer de mama. Entonces tenemos que hacernos mamografía, eco mamario anual, porque es la primera causa de mortalidad de nuestra paciente venezolana, de nosotras las criollitas. Entonces tenemos que estar pendientes porque si es nuestra primera causa de mortalidad, hay que revisarse las mamas, tocárselas. Antes hablamos era solo de tocar, ahora hablamos que te tienes que tocar y te tienes que hacer mamografía y eco mamario. Por supuesto, vámonos a una pausa. Vale. Al regreso vamos a ver también los estudios que se hacen directamente en el consultorio ginecológico y además por qué es tan fundamental de que nos hagamos cada uno de ellos para tener y gozar de una buena salud y saber que todo está en orden. La doctora Carolina Mendoza nos sigue acompañando de regreso. Ella es ginecólogo especialista en fertilidad. Nuestras preguntas y comentarios, como siempre, activos en las redes sociales, @salud_gb, @Daniela J. Salas. Por acá también Carmen Ramírez le manda un saludo a la doctora Carolina. Bueno, saludos para todos los que se han conectado y también que están a través de la pantalla de Globovisión.